La primera vez que respiré en la zona, supe que algo estaba mal. No era solo la devastación que nos rodeaba, la ciudad abandonada y las calles desiertas. Era el aire mismo, cargado de un silencio abrumador y una tensión palpable. Sabía que estaba contaminado, pero no podía olerlo ni sentirlo en la piel. Era más traicionero que el humo de un incendio. Era la radiación, invisible e implacable. Mi nombre es Iván Sergeyevich, y vine aquí como muchos otros, por deber. Era un ingeniero de 32 años antes de que el desastre me arrastrara a este infierno, y cada día me preguntaba si alguna vez podría regresar a la vida que había dejado atrás. Al llegar, me encontré con una escena desoladora. Las casas en Pripyat, una vez llenas de risas y juegos, ahora estaban vacías, con ventanas rotas que parecían ojos ciegos mirándonos. En el aire había una mezcla de polvo y desesperanza, un recordatorio constante de que la tragedia se había apoderado de este lugar. Mientras nos bajaban del camión, la instrucción era clara: recoger escombros, limpiar el grafito, no perder tiempo. Eran órdenes que debían cumplirse con precisión, y todos sabíamos que cada segundo contaba. El reactor seguía emitiendo radiación a niveles que nuestros dosímetros apenas podían registrar. Cualquier error, cualquier segundo extra sobre el techo, podría ser nuestra condena. Los primeros días fueron un torbellino de actividad. Los trabajos eran agotadores, y la camaradería entre nosotros era lo único que aliviaba un poco el peso de la tarea. Al tercer día, comenzamos a notar los primeros signos de la radiación en el grupo. Nuestras tareas eran simples: limpiar los restos del reactor, remover el grafito y las estructuras dañadas, pero la exposición constante nos pasaba factura. Las quemaduras por radiación comenzaron a aparecer, invisibles al principio. Ampollas rojas y dolorosas surgían en nuestras manos y cuellos, esas áreas más expuestas. Pensábamos que era una reacción alérgica al polvo del lugar, pero pronto entendimos que eran quemaduras que no curarían. La risa de los hombres, que solían compartir anécdotas de su vida antes de la tragedia, se convirtió en un murmullo de quejas. La mayoría de nosotros trabajaba en turnos de 5 a 15 minutos, rotando constantemente para minimizar la exposición. Algunos, como yo, realizábamos tareas en el área de contención, donde los niveles de radiación eran peligrosamente altos. Las primeras semanas se sentían como una condena silenciosa. Mientras trabajaba junto a Mikhail, un hombre robusto con un corazón generoso, intercambiamos historias de nuestras familias. Prometí a mis hijos que volvería a casa, me decía. Su voz temblaba, y no era por el cansancio. Había un miedo latente en sus ojos, y a veces, al mirarlo, sentía que éramos sombras en un lugar que devoraba la esperanza. Conforme pasaban los días, el ambiente se volvía más pesado. La presión del trabajo se sentía, no solo por el peso de los escombros, sino por el temor de lo que nos rodeaba. Algunos de mis compañeros comenzaron a quejarse de mareos y náuseas. El agotamiento era palpable. Para ese momento, muchos comenzábamos a notar que la fatiga era más que un simple cansancio. Comenzábamos a sentir los efectos de la radiación de manera más intensa. La comida que nos daban parecía no ser suficiente. No importaba cuánto comiéramos, siempre sentíamos un vacío, como si la radiación estuviera devorando nuestras energías. Víctor, un veterano que había estado en la guerra, me miró un día con un aire grave. La radiación no se siente, Iván, me dijo en un susurro, pero está aquí y se está acumulando. Sus palabras se quedaron grabadas en mi mente, y la ansiedad se transformó en una sombra que me seguía a cada paso. En el transcurso de la tercera semana,
comenzamos a escuchar rumores sobre la salud de algunos de nuestros compañeros. Nikolai, un hombre fuerte y siempre bromista, comenzó a sentirse mal. Su risa se desvaneció y su energía parecía desmoronarse. Una mañana, mientras trabajábamos en la azotea, lo vi tambalearse. Sin poder soportar más, se desplomó ante nosotros. Sus ojos estaban inyectados de sangre y la fiebre se apoderó de él rápidamente. Lo llevamos a la carpa médica, un espacio que se había vuelto una especie de sala de espera del infierno. Allí, los médicos nos dijeron que su condición era grave. La radiación estaba afectando su médula ósea, su sistema inmunológico, y no había vuelta atrás. Mientras esperábamos noticias de Nikolai, la ansiedad se convirtió en un silencio sepulcral. Mis compañeros se miraban con una mezcla de miedo y resignación. Las conversaciones se desvanecieron y la risa se extinguió. Cada día que pasaba, la vida se tornaba más sombría. Al llegar al 30º día, me di cuenta de que estábamos sobreviviendo más que viviendo. La salud de los liquidadores se deterioraba con cada jornada. Recibíamos noticias de aquellos que ya no estaban con nosotros, y cada día que pasaba se sentía como una victoria, pero también como una condena. Las historias de aquellos que se fueron se repetían como un eco. Nikolai, Víctor, Alexei, todos ellos se habían ido. Mis encías comenzaron a sangrar y me costaba encontrar la energía para levantarme. La risa se había apagado entre mis compañeros y lo único que resonaba era el sonido de nuestras respiraciones entrecortadas. En ocasiones me preguntaba si la muerte sería un alivio de la agonía que experimentábamos, pero había algo en mí que se negaba a rendirse. La voluntad de sobrevivir se apoderó de mí, impulsándome a seguir día tras día. Las noches se convirtieron en un tiempo de reflexión y pesadumbre. En la oscuridad, mientras trataba de dormir, los ecos de risas y conversaciones olvidadas flotaban en mi mente, mezclándose con el sonido del viento que se colaba por las rendijas de nuestro refugio. Los recuerdos de mi familia me atormentaban. A veces creía escuchar la risa de Oksana, y eso me daba fuerzas para seguir. Después de 2 meses en la zona, un día, mientras trabajábamos en la azotea, escuchamos un estallido, seguido de un estruendo ensordecedor. Una de las grúas cercanas había fallado. El polvo radiactivo se alzó como un fantasma, cubriéndonos. Aceleré el paso para llegar a la salida, sintiendo el sudor frío correr por mi espalda. No podía dejar que me atrapara. Al girar, vi a Mikhail, que yacía inmóvil. Su piel estaba pálida y sus ojos abiertos, pero sin vida. El miedo se apoderó de mí. Cada segundo podría ser el último. Logré escapar, pero el eco del colapso de Mikhail resonó en mi mente. La radiación, una sombra oscura, me seguía a cada paso, y cada rincón de la zona parecía estar impregnado de su presencia. Finalmente, fui llamado a una evaluación médica. Mis niveles de radiación habían llegado a un punto crítico, pero logré salir con vida. Me dieron un descanso, aunque sabía que muchos de mis compañeros no tendrían esa suerte. El médico me dijo que había resistido, que mi salud no se había deteriorado de manera catastrófica, pero que debía tener cuidado. Al salir de la zona de exclusión, el aire fresco me golpeó con fuerza. Sentí que había pasado un infierno y había logrado sobrevivir. Muchos de los que conocía ya no estaban, pero yo tenía una historia que contar, una experiencia que llevar conmigo. Aprendí que la vida se mide en momentos, no en días, y había tenido la suerte de vivir. En los años que siguieron, he visto cómo la radiación se convirtió en un fantasma que persiguió a muchos de mis compañeros. Algunos lograron sobrevivir, pero la mayoría enfrentó complicaciones de salud a largo plazo.
la vida continuó, pero las sombras de Chernóbil siempre estarían presentes. Nunca olvidaré a aquellos que se quedaron atrás y siempre llevaré conmigo el peso de la historia que viví en la zona de exclusión. A veces, en las noches silenciosas, aún siento el eco de las risas de mis compañeros y la angustia de saber que la radiación nos persigue, aunque ya no esté en Pripyat. A pesar de todo, sigo aquí y seguiré contando nuestra historia, recordando a los que perdí, a los que dieron su vida para que otros pudieran vivir. Esta experiencia, marcada por la pérdida y la lucha, se ha convertido en una parte indisoluble de mi ser, y cada día que sigo adelante es un tributo a aquellos que ya no están.